seguir con lo que empezamos la semana pasada acerca del arrebatamiento. ¿Cuántos aprendieron algo? Hablar de este tema es dejar que Dios nos alumbre el corazón. Me dijo una persona la semana pasada, después de esto, de que prediqué, me dijo: tenía años que no escuchaba un mensaje acerca del arrebatamiento, y sí trae conciencia, y uno dice: ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi condición delante del Señor? Porque cuando uno olvida eso, uno puede dar pie a vivir como sea, puede dar pie a dejarle de importar ciertas cosas. Una de ellas, hermanos, es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo tengo muy claro: seguir la paz con todos, es decir, estar a cuentas con todos, ¿verdad? Reconciliarnos, pedir perdón y perdonar. Pero también dice seguir la santidad. Diga conmigo: santidad. Porque dice: sin la cual nadie. Entonces, hablar del arrebatamiento, del levantamiento de la iglesia en la venida del Señor, pues es hablar o confrontarnos con eso, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo como iglesia? ¿Cómo estás viviendo tú como creyente? ¿Estás guardando los mandamientos? ¿Estás tú viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿Te estás esforzando por entrar en la puerta estrecha? ¿O son como los que menciona Jesús, verdad, que toman la puerta amplia, pero su final es perdición? ¿Cómo estamos viviendo como iglesia? Estamos viviendo tiempos donde ya está pronto la venida del Señor. Ya está pronto la venida del Señor, hermanos, y la iglesia tiene que prepararse. Hablamos la diferencia entre lo que es la venida del Señor y la segunda venida del Señor. Es muy diferente, ¿verdad? Tocamos que la venida del Señor es donde se va a efectuar este evento llamado el arrebatamiento. Diga conmigo: arrebatamiento. Anteriormente se llamaba el rapto, ¿verdad? Pero eso por algunas traducciones, ¿verdad? Alguna traducción de palabra, pero es arrebatamiento. El apóstol Pablo lo menciona como arrebatamiento. El Señor vendrá solamente en las nubes. No hay un día específico, no hay una fecha. Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre tiene esa potestad. Aún ni Jesús se atrevió a decirlo. Solamente dice: velad y orar. Es la recomendación que Jesús le da a sus discípulos, al igual que a nosotros en estos tiempos. Tenemos que velar y orar. En otras palabras, estar alertas, despiertos espiritualmente. El apóstol Pablo dice a los Romanos, el capítulo 13 creo que es, dice: no sean como los que duermen, porque el día ya está avanzado. Hay que dejar todas las obras de la carne. El apóstol lo menciona: vistámonos de luz. ¿No lo dice así a los Efesios? Hay que vestirnos de luz, vestidos como amados en Cristo Jesús. O sea, es tiempo, hermanos, de despertar y levantarnos a predicar la palabra, ganar almas, hermanos. Sí, porque dice la Biblia, Jesús dijo en esa parábola: bienaventurado, dice que cuando venga el Señor te encuentre trabajando. Porque está hablando acerca del trabajo. La iglesia tiene esa tarea de predicar el evangelio. Yo sé que tú podrás decir: ¿y mis problemas qué, pastor? Tengo un sinfín de problemas. Déjame decirte algo: los problemas son por algo. Los problemas son por algo, porque tú los ocasionaste o porque Dios te quiere forjar tu carácter. O sea, hay problemas que nosotros mismos nos buscamos, ¿o no? Hay circunstancias que la verdad no tuvo nada que ver Dios, simplemente uno se metió ahí. Y otros que Dios permite, ¿para qué? Para forjar nuestro carácter. Y muchos dicen: bueno, ¿y mis problemas? Pues problemas siempre vas a tener, problemas siempre va a haber. Y si tú aprendes a tener tu perspectiva de otra manera, vas a salir adelante. Yo le decía, hablaba con el pastor Alex en cuanto a la CROC, y le decía: dejemos de ver el problema y miremos la solución. Así de sencillo. Dejemos de ver el problema, porque cuando comiences a ver tu vida puros problemas, los problemas te van a ahogar. Pero en cambio, si nosotros miramos la solución y que Dios nos puede ayudar a salir adelante, vamos a salir más que vencedores. Alguien diga amén, por favor. Entonces, la iglesia tiene que seguir trabajando. La iglesia tiene que seguir predicando. Y la iglesia tiene que seguir preparándose para la venida del Señor.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13. Vamos a leer del 13 en adelante. Bienvenidos a todos los que están conectados. Comparte, por favor, dale alguna reacción, dale like y compártelo. Y bueno, déjanos tu comentario también. Gracias por conectarse con nosotros. Y dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca, dígalo, de los que duermen. Quiero que lo leas conmigo, por favor. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira bien el contexto, mira bien las palabras. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Quiere decir que hay muchos que viven sin esperanza. Y como lo dice a los Efesios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Dice, ustedes no son como ellos. No ignoren eso. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjate, palabra del Señor. Y luego menciona que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no la segunda, la venida del Señor. Dice la Escritura entonces, no procederemos a los que durmieron. Versículo 16, lee conmigo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí viene la palabra, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dale un aplauso al Señor y a su palabra. ¿Por qué Pablo habla acerca de esto? Bueno, es fácil de explicarlo, porque tú miras el versículo 13, había una cierta un cuestionamiento en el corazón de los tesalonicenses. Por eso Pablo les escribe, porque estaban cuestionando algo. ¿Qué hay de los que ya murieron en Cristo? Nosotros ahora tenemos, la información y el conocimiento de todo lo que hay en la Escritura, pero en ese entonces, recuerda, no tenían esto. ¿Ok? ¿Estás conmigo? No tenían esto, o todos los recursos que hoy en día tenemos. Entonces había esa cuestión en el pueblo, en los cristianos. ¿Qué hay de los que ya murieron en Cristo? Y Pablo les da la respuesta a través de estas palabras. Les habla acerca de la resurrección. Pero mira, la esperanza de la resurrección. La iglesia no entendía cuál sería el futuro de esos creyentes. ¿Dónde van? Y yo creo que muchas veces viene esa pregunta, ¿verdad? Ahora, con esto de la enfermedad o este virus que ha atacado a tanta gente, y que lamentablemente cuando fallece alguien los tienen que cremar, ¿verdad? Y uno pregunta, ¿qué hay de esa persona si fue creyente? ¿Cómo va a ser levantado? Pues la Biblia no habla meramente de la cremación, pero yo sí creo que tiene el poder el Señor para levantarlo aún de las cenizas. Pues el cuerpo no dice del polvo al polvo va, o sea, aún al final de cuentas el cuerpo se hace polvo, ¿verdad? Aquí lo importante es morir en Cristo. Morir en Cristo. Y ellos preguntaban, ¿qué va a ser de ellos? Y en el versículo 13, el versículo 13 dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo pues habla acerca de la muerte en términos de dormir, estar dormido. Y esta palabra, los que duermen, solamente se aplican a los creyentes, no a los inconversos. ¿Estás con acá? En la Biblia, cuando hablamos en este contexto, el dormir, cuando habla del creyente ya que muere en Cristo, él duerme, pero solamente es el creyente, no el inconverso. ¿Por qué? Porque el creyente descansa de sus obras y reposa en Cristo ahora.
y solamente está esperando la venida del Señor. Es una dormir, habla de suspensión temporal. Por ejemplo, nosotros termina el día, ¿qué hacemos? Dormimos, ¿verdad que sí? Dormimos, y habla de qué? De una suspensión física o activa temporal, porque amanece y te despiertas y sigues adelante con tu día. Es lo mismo, dice, duermen ellos solamente. No sé si recuerdas cuando Jesús va a casa de una persona y la hija decían que está muerta, y Jesús dijo: no, ella no está muerta, solamente, mira Jesús cómo miraba, solamente duerme. O sea, tenemos que tener ese pensar en cuanto a la muerte, hermanos. Yo sé que todos decimos: no, pues yo no quiero morir. Todos todavía queremos seguir viviendo, ¿verdad que sí? Pero el hecho es de que pues es la ley de la vida. Nacemos, crecemos, todo lo que sabemos, y llegamos al punto donde el Señor dice hasta aquí, y llega la muerte. Pero la diferencia es en Cristo a sin Cristo. En Cristo, hermanos, hay una muerte física, ¿sí? Es una muerte, pero en realidad en el contexto bíblico solamente estamos durmiendo. Y eso es lo que Él les explica. Están durmiendo. Y luego ya si tú lees el versículo, mira, vamos hasta el versículo 16. Él les dice: solamente están durmiendo, pero dice: no sean como los que no tienen esperanza. No seas como aquellos que no creen. Nosotros tenemos la esperanza, hermanos, en Cristo Jesús. Cristo, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Entonces, alguien muere, hermanos, en Cristo, y tenemos la esperanza que Él va a ser levantado también. Por eso es importante predicar la palabra. Por eso es importante, hermanos, sí, predicar el evangelio. ¿Para qué, hermanos? Pues para que al menos, hermanos, ya con Cristo. Porque la vida, hermanos, el apóstol Pedro lo menciona, es transitoria nada más. Somos peregrinos, así lo menciona en una de sus cartas. Vamos de paso, ¿no lo dice así? Somos peregrinos, hermanos, así tan sencillo. Somos peregrinos, venimos de paso. Lo importante es después de. Eso es lo importante. Porque si tú miras el último versículo, dice: entonces estaremos reunidos con el Señor para siempre. O sea, lo importante es asegurar nuestra vida en Cristo. Claro, unos se van antes que otros, que pues así. Ahora sí que ahí no tengo yo que decir, pues así sucede. Pero la esperanza que nosotros aguardamos es que un día estaremos reunidos con el Señor. Estaremos reunidos con Él. Eso es lo que alimentaba a la esperanza de la iglesia. No como hoy en día las bendiciones y solamente queremos para acá y el bienestar material. No, hermanos, en la iglesia primitiva lo que fomentó, lo que alimentaba la esperanza era la venida del Señor. Era un tema que trataban todos los creyentes. De hecho, el apóstol Pablo dice: aliéntense con estas palabras, hablando de eso. O sea, era un tema de aliento, hermanos. Cuando alguien andaba cabizbajo y no, es que ya no sé qué hacer, era como que el tema de: ánimo, hermano, un día el Señor viene y vamos a estar con Él, prosigue a la meta. O sea, era un tema, hermanos, que alentaban los corazones. Hoy en día no. Es raro, hermanos, el que habla eso, que esté enfocado en el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo muy materialista. En un mundo muy materialista, sí. Y el asunto está que pues ha tocado también al cuerpo de Cristo, donde ha puesto su mirada en lo material. Jesús lo dijo. Todo esto que te digo, Jesús lo dijo. Lo menciona en la parábola del sembrador. Dice: Él siembra la semilla y una cae sobre tal, y habla acerca de los afanes de este siglo. ¿No dice así? Que ahoga la palabra, los afanes. Imagínate cuánto creyente no está afanado. ¿Cuánto creyente no está afanado? Ahora, el contexto que habla Jesús, porque yo sé que tú podrás decir: pastor, pero es que tengo tantas cosas que tengo que hacer, tengo cuentas que pagar. Espérate, Jesús se refiere a ese contexto. Dice: ¿qué no valen más ustedes que las aves? Y mira, las aves no trabajan y Dios las alimenta. Mira los lirios, mira el campo. O sea, es el contexto que trata Jesús. Dice: míralo, y Dios las viste. ¿Qué no valen más ustedes
Pero cuánta gente, escucha, cuánta gente no está afanada y no está preparando su vida, no se está preparando como iglesia, como creyente. Aquí se trata, hermanos, de atender a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen a eso? No te hablara de prosperidad porque hasta pegas gritos. Hermanos, hay que ser, o sea, tenemos que empezar a mirar las cosas eternas. El cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará. Pues no te enamores tanto de la tierra. O sea, si el cielo y la tierra pasará, ¿para qué nos anclamos en eso? Pero su palabra no pasará. Su palabra no pasará. Entonces por eso Pablo dice: no sean como los que no tienen esperanza. Hermanos, alguien sin Cristo, ¿cómo vive? Deja de eso, sin esperanza. Vive pensando solamente en Él y en tener sus asuntos y que se le solucionen sus asuntos, y de ahí no sale. Y podemos decir más cosas, como el hombre, el libro de Eclesiastés habla que el hombre no se sacia, hermanos. Nunca va a encontrar el saciarse internamente. Lo hace con dinero, lo hace con placeres. ¿Y qué dice el proverbista? Dice: y esto he visto que es también aflicción de espíritu. Así vive el hombre sin Cristo. La iglesia no tiene por qué vivir así. La iglesia tiene que alimentar la esperanza en la venida del Señor. Amén. Ay, pastor, me da miedo. Si te da miedo es porque no estás. Está exacto, es porque no estás preparado. Si eres de lo que dice: es que me da miedo el pensar eso, es porque no estás listo. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Y es lo que dice Pablo: no seamos como ellos. No seamos como los que no tienen esperanza. Tenemos que pensar, hermanos, en preparar nuestras vidas. Ahora, mira lo que dice la Escritura. El versículo 16 en adelante, él muestra 7 etapas en este proceso de la venida del Señor. 7 etapas, 7 acontecimientos, 7 etapas en la venida del Señor. La primera, mira lo que dice: porque el Señor mismo, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mira, primero, porque el Señor mismo. ¿Quién? El Señor. Es la primera etapa. ¿Quién? Entender que es el Señor quien nos va a llamar. Es el Señor. Todo se centra en Él. Todo se centra en Jesús. El evangelio no se centra en mí. El evangelio no se trata de ti ni de tu necesidad. El evangelio se trata de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, entonces ¿yo qué? No, pues tú. Pues nosotros ¿qué? ¿Qué es el hombre? Dijo el salmista: para que tengas memoria de él. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que te acuerdes de él. O sea, ¿qué es el hombre, hermanos? Porque el evangelio se trata del Señor. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? ¿Quién pagó el precio por nuestra salvación? Jesús. ¿Quién nos redimió con su sangre? Jesús. ¿Quién probó la muerte que tú y yo no podíamos probar? Jesús. Pero ¿quién nos dio la vida que tampoco podíamos probar? Jesús. Él resucitó, se levantó de entre los muertos, triunfó sobre principados, potestades. Y la Biblia dice que Jesús subió al Padre. Y ese mismo Jesús que subió es el mismo que va a bajar. Y por la iglesia. Por eso hizo el Señor mismo, Él. Porque fuimos comprados por precio de sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesús, del Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario. O sea, ¿te das cuenta cómo el apóstol Pablo centra la iglesia? Y centra el evangelio, hermanos. Porque hemos cambiado el evangelio a nosotros. Ven y Dios va a suplir tu necesidad. La mayor necesidad del hombre es ser salvo. Esa es la mayor necesidad, hermano. El ser salvo.
Si tú crees que tu mayor necesidad es ser suplida tu necesidad y todo eso, estamos mal. La mayor necesidad del ser humano es ser salvo. Te voy a decir por qué. Porque el hombre separado de Cristo solamente le espera la muerte eterna, la condenación. Sí, hermanos, Jesús no vino a mandarnos al infierno. Jesús vino para sacarnos, rescatarnos del infierno. Por eso dice el Señor mismo. El Señor mismo, Él es. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, porque Él es el que va a bajar. Las vírgenes, ¿qué dijeron? Escucharon la voz de su amado. ¿La voz de quién? De su amado. ¿Cómo voy a reconocer la voz de alguien que ni siquiera tengo comunión con Él? ¿Cómo voy a yo reconocer a alguien en el cual yo no tengo ninguna relación? No leo su palabra. Porque la Biblia se encierra todo ¿en quién? En Dios, en Jesús. Así es la vida del Cristo. Y Pablo le dice el Señor mismo, porque el Señor mismo. Segundo, con voz de mando. Segunda etapa, con voz de mando. Diga conmigo, voz de mando. Voz de mando, hermanos, la palabra que utiliza voz de mando en el griego significa, anota por favor, comandante militar. Comandante militar. La palabra en el griego, te la voy a decir, es kaleuma. Kaleuma con K. Kaleuma. Con voz de mando, kaleuma. Es decir, el Señor viene, hermanos, viene como un comandante militar. Eso es voz de mando, una voz de autoridad. No sé si tú has visto en los ejércitos, ¿verdad? ¿Cómo hablan los generales o los que se paran al frente y les hablan a las tropas? No les dicen, hermanos, soldados, hey tú. ¿Así dicen? ¿Cómo dicen? ¡Firmes! Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Como Cantinflas, a las órdenes, jefe. Si se asustó con esto, imagínate, no está listo para escuchar esa voz de mando. Dice con voz de mando. O sea, va a ser potente su voz, hermano. Va a ser potente, va a cimbrar los cielos y la tierra. O sea, hay un salmo que dice voz de Jehová como trueno. Voz de Jehová dice que parte las aguas. ¿Sí lo has leído? Oh, ese salmo a mí me gusta mucho. Voz de Jehová dice que quiebra la peña. La voz del Señor es el Señor, segunda etapa, con voz de mando, como un general militar. Y la iglesia tiene que estar presta. Los muertos en Cristo van a escuchar la voz de mando, pues van a ser los primeros. Los muertos en Cristo inmediatamente irán, ¡pum! No sé cómo va a ser, la verdad, pero el asunto es que se van a levantar, hermano. Y luego, pero si no, imagínate, nos cuesta trabajo obedecer. Y Él viene como un general. Un soldado, hermano, no cuestiona. ¿O sí? Ah, bueno, Agustín estuvo, ¿en qué estuviste tu hijo? En el ejército mexicano. Lo corrieron por peleonero. Ah, no se crea, no se crea. No le gustaba bañarse con agua helada. No se crea. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, hijo? 1 año y medio. Pues con 1 año y medio, hermano. ¿Y cómo les hablan ahí, hijo? Y ella dijo, ay, ni me acuerde, pastor. ¿Cómo les hablan? Directo, ¿no? Y con autoridad. Y no cuestiona. No, nosotros somos re buenos para cuestionar. ¿Y por qué? La otra vez le dije a un niño de aquí, traía las cintas desabrochadas. Le digo, abróchatelas. No sé. Ah, ¿cómo que no sabes? Para mis pulgas, hermano. Ah, ¿cómo que no sabes? Le dije, te voy a dar 1 semana. 1 semana para que aprendas. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque te lo digo yo. Soy tu pastor. Y si no te las abrochas, dije, en 1 semana te voy a disciplinar. ¿Y qué cree que empezó a hacer? Y se escondió detrás de su papá. Le dije, te voy a disciplinar, vas a barrer los baños, algo vas a hacer. O sea, ya cuestionan. Tú no sabes obedecer.
Aleluya. ¿Por qué no vino, hermanos? Porque no pude. Bonita respuesta. Aleluya. Y yo sé que muchos están así como que no les puedo ver la boca. No les puedo ver la boca, pero mire, tengo rayos X. No se haga. El Señor me da discernimiento. ¿Quién me está haciendo jetas? Y dice con voz de mando, hermano. Pues acostúmbrese a obedecer a Dios. Acostúmbrese a obedecer a Dios. Amén. El sí sea sí, el no sea no. Ay, pastor, qué duro es usted. Yo no, pues es el Señor, imagínate. Pues con voz de mando va a llamar. Y los muertos van a obedecer. Fíjate, los muertos de Cristo van a obedecer. Pero los vivos, no aprendes a obedecer ahorita. ¿Cómo? Aleluya. Y todos digo, ay, pastor, ya cámbiale, ¿no? Váyase al Salmo 23, pastor. Es que, hermanos, de verdad la iglesia, o sea, todos quieren ir al cielo. En serio, todos quieren ir. Si te digo, ¿quieres ir al cielo? Pues cómo no, todos quieren ir al cielo. Porque saben lo que si no vas al cielo, sí sabes lo que viene. O sea, aquí no hay de tres, hay de dos solamente. O al cielo o la vida eterna o estamos perdidos. ¿Estás conmigo? Pero todos quieren ir al cielo, pero no todos quieren obedecer. Tenemos que empezar con obedecer al Señor, escuchar su voz, tener comunión con Él. Así como las vírgenes escucharon la voz de su amado. Mateo 25 dice que escucharon la voz de su amado. A lo lejos ya reconocían su voz. No sé qué dijo el amado, pero algo mencionó, algo ha de haber dicho. Ahí viene, prepárate, ahí viene el amado. ¿Y las insensatas dónde andaban? Haciendo sus compras de pánico. Pues no había aceite. Ándele, ¿a dónde vamos? A Sam's. No, hombre, en Soriana más barato. No. Por eso uno, hermanos, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Escucha, dile al que está a tu lado. Sí, pues es que no te mire, dile, no te hagas. Es que yo hablo así. No te hagas el. ¿Así me entendiste, verdad? Dile, no te hagas el. Que el Señor te habla. Número 3, mira lo que dice. Y con trompeta de Dios. Tercero, con trompeta de Dios. ¿Sabes que las trompetas, se miran principalmente en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Es muy común dentro del pueblo de Israel en las historias ver que tocaban trompetas. No sé si quieras anotar esto. Las trompetas eran utilizadas para convocar a la asamblea de Israel. Las trompetas eran usadas para convocar a la asamblea, es decir, sacaban la trompeta o el chofar, que es un cuerno de carnero, muy bonito. Aquí tuvimos uno, pero es bien difícil tocarlo, no es tan sencillo. Y lo tocas, ¿sí? Y lo tocaban los israelitas y sabían, obviamente había sonidos específicos, no era un sonido incierto. Pablo lo menciona a los corintios. Todo tiene su porqué, ¿verdad? Y había un sonido que era concreto y sabían que era para congregarse. El pueblo de Israel, las tribus de Israel sabía que Dios los estaba convocando a la reunión santa. ¿Estás conmigo? Así como Dios llama a que nos reunamos como su pueblo. No, pero hay muchos que escuchan el chofar y ay, Señor, estoy bien cansado. Ay, Señor, hoy no voy. Ay, luego voy. No, el pueblo de Israel escuchaba la trompeta y sabía que tenía que reunirse. Sí. Segundo, la trompeta era utilizada para convocar a los principales del ejército, a los principales de los ejércitos de cada tribu. Había otra trompeta que la tocaban, algún sonido, ¿verdad? Que ellos ya sabían, y era para convocar. No, hombre, hermano, yo les mando mensajes a los líderes WhatsApp, les mando en Twitter, les mando en Facebook, les mando señales de humo. Les mando mensajes, me los contestan dentro de 5 días. Yo digo, no, el pueblo de Israel tocaban el chofar y los líderes, hermano, ¿qué cree? Ahí estaban. Sí, he escuchado la frase que dice: usted nada más diga rana y salto. Haga de cuenta, tocaban el chofar y los líderes de las tribus ahí estaban, hermanos, los principales de los ejércitos. El líder así tiene que ser. Gracias.
El líder así tiene que ser, hermano. A mí usted nomás dígame, ahí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay pocos líderes hoy en día. Sí, porque es parte de la responsabilidad de estar ahí cuando se necesita, no cuando se quiere. Liderazgo es estar ahí cuando se necesita, no cuando se quiere o cuando se puede. Ahí nomás para que le aprendas. Por eso no cualquiera es líder. Por eso no cualquiera va al frente. La tercera trompeta. La tercera trompeta se tocaba para levantar el campamento, cuando se tenía que mover. Recuerda, el pueblo de Israel sale de Egipto y anduvo 40 años por el desierto. El Señor les da un arca, el campamento, y ya saben la historia. Se ponían las tribus de Israel alrededor, de acuerdo a como el Señor lo había determinado, y esa trompeta la tocaban y era la señal de que muévete, se está moviendo la nube, muévete, se está moviendo la columna, muévete. No, hoy en día el Señor se mueve y nos tiene que mandar una grúa. Hay muchos que no se mueven cuando el Señor ya se movió. El Señor te quiere mover a algo más grande y no te mueves. Y estamos ahí y decimos, o sea, todo esto tiene su porqué, ¿no? Por eso hoy se vendrá con trompeta, porque las trompetas movilizaban al pueblo de Israel, movilizaban a los líderes, movilizaban a las familias. Sabían que era un mover de Dios. ¿Estás conmigo? Sabían que era un mover de Dios, sí. Hoy en día, hermanos, esa trompeta, ¿sabes quién es? El Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es quien nos mueve, Él es quien nos empuja, y tenemos que movernos en el nombre de Jesús. Movernos en la oración, movernos en el ayuno, movernos a buscar su rostro, movernos a predicar la palabra. Por eso vamos a salir a predicar, porque el Señor está tocando la trompeta para que el pueblo se mueva, hermanos, y salga a las calles y salga a predicar la palabra. O sea, ahora esto es en un sentido figurado, ¿verdad? Pero es lo que hace el Señor, mueve al pueblo. Tocaban la trompeta, el shofar, y se tenía que mover el pueblo. Todo el pueblo, no podía quedarse alguien ahí. Todo el pueblo, hermanos. Te mencionaba que estaba viendo la película de El Éxodo, la más reciente. Qué interesante cuando Moisés llama a todos. Qué interesante, de verdad, se mira impresionante en la película. Pues imagínate, moderna, tiene como unos 4 o 5 años si acaso que salió. Y se mira impresionante, hermanos. Ahí menciona que fueron 400,000 judíos, sin contar a mujeres y niños, ¿verdad? Pero se estimula que fueron más, casi 600,000 judíos, 600,000 israelitas. Imagínate ahora, cada judío tiene su esposa, y cada esposa, ¿cuántos hijos no tenía? O sea, era de muchos hijos. Y ahí se mira cómo Moisés convoca, y todos, hermanos, empiezan, y se mira impresionante. Y más cuando les toca cruzar el mar. Oye, hermano, se ve impresionante. Y Moisés dice, y todos dicen, pero ¿cómo le vamos a hacer? Nadie se podía quedar ahí. Y Moisés, hermano, empezó a distribuirlos y cruzar. Está muy interesante esto, porque en realidad Dios es lo que quiere. Cuando el pueblo de Israel, ponme atención, cuando el pueblo de Israel miró que Faraón venía a arremeter contra ellos, ¿sabes? Moisés va con el Señor y le dice, Señor, ahí viene Faraón, y viene con el pueblo, viene contra el pueblo. ¿Sabes cuál fue la recomendación del Señor para Moisés? Dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que se mueva. O sea, nadie se podía quedar ahí cuando tocaban la trompeta. Así que ora por tu familia para que no se quede. ¿Estás conmigo? Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos, para que no se queden. Siempre ha sido el plan de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Noé? No le dijo, predica que todos entren. El arca tenía la capacidad para que entraran los de ese entonces, pero no quisieron hacer caso. ¿Cuál es la función de Faraón? Lo podemos ver en Éxodo, los primeros capítulos, cuando Moisés le dice, deja salir al pueblo a adorar a Dios, y dijo, bueno, que solamente vayan los varones, pero que se queden todos los demás. Ese es el plan del diablo. Y luego dice, ok, que vayan, pero que ahora que se queden los niños, y ahora que vayan, pero que se queden los animales. ¿Y qué le dijo Moisés? Todos van a ir, todos. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O
Será la trompeta, por eso dice con trompeta de Dios, porque va a convocar ese sonido de estruendo, va a convocar a los muertos y a los que queden en Cristo. Y los va a levantar, hermanos. Ya me emocioné, gloria a Dios. Los va a levantar, hermanos. Pero tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y mira lo que dice más adelante. El versículo 16 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo, los que fueron fieles hasta la muerte. Así lo dice la Escritura. Sé fiel hasta la muerte. En Apocalipsis así lo menciona. Sé fiel. Dile al que está a tu lado: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Esa es la recomendación que nos da la Escritura, hermanos. Porque si el Señor no viene, hermanos, ¿verdad? Que no venga no significa que no vaya a venir. O sea, muchos lo tienen por tardanza, pero de que viene, viene. Pero si no viniera en esos tiempos de nosotros y falleciéramos, ¿verdad? Es ahí donde entra ese punto. O sea, lo importante es terminar nuestra vida en Cristo. El apóstol Pablo decía: yo ya estoy para ser sacrificado. Tú lo puedes leer. A Timoteo le dice, 2 Timoteo: yo estoy para ser sacrificado. ¿De qué estaba hablando? De su muerte. Él sabía que ella iba a morir, ya estaba preso, ya estaban contados sus días. Pero ¿qué dice él? He peleado la buena batalla. O sea, mira cómo el apóstol Pablo se expresa. Son palabras que nos deben de alentar a nosotros día a día. Porque la verdad, hermanos, enfrentamos una batalla de fe. Peleamos la batalla día a día. El diablo, el mundo y tantas cosas que hay, hermanos, tratan de descalificarnos, de movernos, de sacarnos, de reprobarnos. Pero el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Dice: por lo cual está preparada la corona, ¿verdad? La corona de justicia que Dios tiene, dice, para mí y para los que aman su venida. Los que aman su venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán, bueno, las primicias es el Señor Jesucristo, pero hablando en este evento, los muertos en Cristo, los que fueron fieles hasta la muerte. ¿Es difícil? Sí, hermanos. Sí, es difícil. Porque el ser fiel a Cristo, hermanos, te lleva a perder muchas cosas. Te lleva a que se aleje inclusive personas, que te dejen de hablar, que se burlen de ti, que te critiquen, que te rechazan. El ser fiel a Cristo, hermanos, y a su palabra hasta la muerte, en un mundo, hermanos, donde hay tanta presión social, ¿cierto o no? Hay mucha presión. Tú míralo alrededor, hay mucha presión. Si no piensas como ellos, te dicen retrógrada. No, es que la modernidad, el posmodernismo y que no, la Biblia dice: tú la Biblia, no, estás bien anticuado. Cuesta, hermano, seguir a Cristo. Sí, ser rechazado de muchos. Pero ¿sabes? La bendición de ser fiel hasta la muerte es que vamos a ser levantados. ¿Cuántos quieren llegar a ser fieles al Señor hasta la muerte? ¿Verdad que sí? Fiel. Sea fiel, hermanos. Guarde su vida, guarde su corazón. Guárdese, hermanos. Matrimonios, guárdense. Sí, hermanos, guárdese, porque hay tantas cosas que nos pueden descalificar. Solteros, guárdense. Y si no, pues cásate, ¿verdad? No te andes quemando, cásate. Pero la iglesia, hermanos, tiene que guardarse en el Señor. Las viudas sirvan al Señor, como dice el apóstol Pablo. Sirvan al Señor. Sí. Si tu familia todavía no viene, pues sigue orando. Sigue orando por ellos. Dios es fiel. Pablo decía que él ponía su cuerpo y era golpeado. Él se refiere a la vida en Cristo, hermanos. Sí, él decía: yo pongo mi cuerpo para ser golpeado y pues lo pongo en servidumbre. Porque de verdad, hermanos, el vivir para Cristo, no, es bien padre, hermanos. El Señor lo dice:
aquellos en la parábola del sembrador dice que la reciben con gozo, pero una vez que pasa el tiempo, se les pasa el gozo y se alejan del Señor. O sea, es bien bonito, ¿verdad?, el primer amor y todo eso, pero hermanos, lo mejor es perseverar hasta el fin, con luchas y pruebas. Y dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de los cielos. Sí. Ay, no, pues mejor me quedo acá. Lo que ofrece el mundo, pues no, al menos no tenía problemas. Pero el problema no va a ser ese. El problema viene después. El problema es después, hermano. Porque un día todos vamos a estar delante del Señor. El Señor es lo que va a hacer. Para eso vino Jesús, hermanos, para librarnos de ese juicio. Podemos tocar un poquito de esto, pero está pesado, hermanos. El Señor no vino a condenar. Juan capítulo 3 dice que Él no vino a condenar. Uno mismo dice que es por rechazar, porque rechazaste al Hijo de Dios. Pero Él no vino a condenar. ¿Qué le dijo a la mujer en adulterio? ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿No? Pero Jesús no vino a condenar. El problema es lo que dijo el Señor: los que me niegan. O sea, el problema, hermanos, vive como tú quieras. Vive si quieres como los del mundo. Si ese no es el problema va a ser el resultado, el final. Que Dios quiere darnos su vida eterna. ¿Estás conmigo? O sea, iglesia, tenemos que cambiar un poquito aquí, unos ajustes y que en realidad podamos mirar a Jesús como nuestra mayor esperanza. Sí, hermanos, mirar y decir amén, Señor, hasta ser fiel hasta la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán. Y luego dice ahí mismo, versículo 17: luego nosotros, los que hayamos quedado, nosotros, hermano, seremos. La palabra arrebatados viene del griego de arpazo, como cuando dicen zarpazo. ¿Se han visto los tigres cuando dan el zarpazo? Bien rápido. De ahí viene la palabra arrebatar. Arpazo en griego. Es lo que va a hacer el Señor. ¡Fum! Nos va a tomar. Él va a tomar lo que es de Él. ¿Estás conmigo? El apóstol Pablo dice: el Señor conoce a los que son suyos. Aquí, hermanos, podemos aparentar y decir yo soy, pero en realidad es Él quien nos conoce. Y Él va a levantar a los que son suyos, hermano. A los que vivieron de acuerdo a su voluntad, a su santa voluntad, a los que le buscaron con todo el corazón. Sí. Y dice que los va a arrebatar. Wow. Y al final dice: para recibir al Señor en el aire. Ese es el número 7. Recibir al Señor en el aire. Y dice: y ahí estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Wow. Para terminar, hermanos, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, vamos y terminamos. Primera de Corintios, capítulo 15. Está muy interesante el capítulo 15 porque habla acerca de la resurrección de los muertos. Muchos no creían en la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo dice: mira, si los muertos no resucitan, entonces en vano es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, dice, en vano es nuestra fe. Pero Pablo dice: no, Él resucitó. Jesús resucitó de entre los muertos. No es una fábula, es una realidad. Cristo resucitó de entre los muertos. Hay pruebas, hermanos. Está la tumba vacía. No hay nadie dentro, hermanos. Tú vas a una tumba, la tumba de grandes pensadores, grandes filósofos, y ahí están sus huesos o su polvo. Pero si tú vas donde está la tumba, donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo, está vacía, porque el Señor se levantó de entre los muertos. Y Pablo es lo que habla en este capítulo. Presenta esa defensa y dice: no, espérame, nosotros tenemos que creer en la resurrección de los muertos. Tenemos que creer, es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Hay muchos que no creen: ay, no pasa nada, tú te mueres y se acabó.
Hay muchos que eso así piensan. Hay otros que dicen, no, 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 aquí la vida, aquí es el cielo, aquí es el infierno. Eso es lo que muchos creen. Pero la realidad es otra. La realidad es que si hay, hermanos, algo más después de la vida. Sí, hay algo para los que están y para los que no están en Cristo. Hay una realidad. Entonces Pablo dice en el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Fíjate cómo lo maneja. Les digo un misterio. O sea, no había sido revelado solamente a Pablo. Qué bendición, ¿verdad? Se dice, yo les voy a declarar un misterio, porque no entendían este asunto. Como quizá muchos de aquí no entienden todavía. Mucha iglesia no entiende eso, hermanos. No se les ha sido revelado. Dice, aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. Una vez más, no utiliza la palabra muerte. No dice no todos moriremos, dice no todos dormiremos, porque así es. Es como lo mencioné al principio, solamente un espacio, ¿verdad?, de inactividad. Y luego dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. No todos, a unos van a morir, pero a otros les va a tocar el arrebatamiento así, como la película Dejados Atrás, ¿te acuerdas? Que también salió hace poco, la nueva versión, y está muy impactante también. La gente va caminando y ¡pum!, de repente caen los vestidos, la ropa, pues. Así va a ser. Jesús dijo, dos estarán trabajando en el campo, uno será levantado y uno se va a quedar. Dos estarán durmiendo, uno será levantado y otro se va a quedar. Ay, ay, ay. Yo quiero ser de los que se vayan, hermanos. Imagínate. Y lo dice, todos seremos transformados. Eso, hermanos, cuando venga el Señor, vamos a ser transformados. Sí. Ahorita, hermanos, pues tenemos nuestras debilidades por causa de la carne, por causa del cuerpo, ¿verdad?, que fue en naturaleza de pecado, redimidos por la sangre de Jesús. Y Pablo explica todo eso. Vamos a ser transformados, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, otra vez, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Cuando se muere alguien, el cuerpo se corrompe, se pudre, ¿no? Pero aquí, ¿qué dice? ¿Cómo lo va a levantar el Señor? Incorruptible, como haya quedado, hermanos, como en la condición en la que esté, el Señor lo va a levantar, porque Él tiene el poder. Él es el dador de la vida. Él es el dador de la vida y va a ser levantado. Como haya muerto, pero si murió en Cristo, va a ser transformado. Y dice, y nosotros seremos, versículo 3, porque es necesario que esto corruptible se vista. O sea, esto, está hablando de esto. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu, hermano, está presto. ¿Verdad que sí? Tenemos esa batalla, hermanos. Tenemos esa batalla de la carne. Yo creo que todos nosotros nos enfrentamos día a día, ¿verdad?, a la toma de decisiones. ¿Qué obedezco? ¿A la vida del espíritu o a la vida de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo. Y da una lista, hermanos, pero tremenda: envidias, celos, pleitos, enojos, iras, contiendas, y todo eso son obras de la carne. Borracheras, orgías, inmoralidades, brujería, hechicería, todo eso son obras de la carne. Batallamos, contendemos contra esto, hermanos. Pero que si el Señor viniera ahorita, hermanos, dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos ¡pum!, transformados. Ya no vamos a estar así, o sea, como estamos ahorita. Vamos a ser semejantes a Él, transformados. Dice, y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Esto es mortal. O sea, termina y se acabó. Pero dice que vamos a ser transformados a lo inmortal.
¿Cómo es Él? Inmortal. El mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así vamos a hacer nosotros cuando Él venga y nos llame a su presencia. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? El versículo 58 y termino. Aquí viene la recomendación del apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, número 1, ¿qué dice? Estad. ¿Cuál es la recomendación? Estad firmes. Debemos de estar firmes, hermano. Ya hemos hablado mucho todos estos meses cómo vino esta etapa de la vida a filtrar nuestros corazones. Y los que a veces pensábamos que estaban firmes, se doblaron, hermano. Se doblaron, muchos se doblaron. Muchos de plano dijeron: ¿sabes qué? Es la oportunidad que quería para ya no estar ahí. Ya. Pero también, hermanos, hay otros que se afirmaron. En medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de todo lo que estamos, se afirmaron. En medio de pérdida también, se afirmaron. Dijeron: amén, es el tiempo para afirmarme en el Señor. Estad firmes. Dile al que está a tu lado: firme, hermano. Dile: firme, nada de que ay, pastor, ya no sé de dónde me. Firme, hermano. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Soportar, hermano, soporta. Dice: tú como soldado, soporta. Un soldado, hermanos, está acostumbrado a todo tipo de clima. Un soldado no anda diciendo: general, imagínate la lluvia y todo bien feo. General, no me pueden mandar allá a Cancún. Allá, no, donde no haya lluvia o donde no esté el sol. No, un soldado está preparado para toda buena batalla, para toda buena obra. Por eso el apóstol Pablo dice: preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Estás conmigo? Entonces el cristiano tiene que estar firme. Amén, amén. Vamos a cruzar esto en el nombre del Señor. Que la prueba está dura, pues la Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él estará conmigo. Aunque contra mí se levante un ejército, yo estaré confiado. ¿No dice así la Biblia? Firme, dile conmigo: firme. Nah, hombre, firme. Nah, hombre, firme. Hay que estar firme, hermano. ¿Sabes de qué habla de firmeza? De tus convicciones. Ten firme tus convicciones. Pablo decía: porque yo sé en quién he creído. Yo estoy convencido, hermanos. A mí no necesitan ya convencerme. Yo ya estoy convencido que Jesús es mi Señor. No hay otro camino al Padre sino solamente Él. El mundo ofrece muchas alternativas, pero ninguna de esas, hermanos, me llena como Jesús me llenó. Él es la plenitud y de Él tomamos gracia sobre gracia, dice la Escritura. ¿Estás conmigo? O sea, tienes que tener firme tus convicciones. ¿Qué más dice? Creciendo. Y constantes. Mira la recomendación. Habla acerca de la venida. Firmes, constantes. ¿Constantes qué es? Persistentes. Vamos, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue predicando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue peleando la buena batalla. Vamos, adelante. Constantes, constantes. Martes, jueves, domingos. Vamos, órale, vamos a buscar al Señor. Constantes. ¿Cuántos son constantes aquí? Y luego mira: creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo siempre en la obra, trabajando en la obra, hermanos. Por eso, hermanos, involúcrate en la obra. Hay que crecer como iglesia, trabajando en la obra del Señor. Intégrate, hermanos. Levanta tu altar familiar. Vamos, únete al grupo de evangelismo, únete al grupo de apoyo de voluntarios. Hay que trabajar creciendo en la obra siempre. Y eso se refleja en el fruto de la iglesia, hermanos. Sí, porque traes invitados. ¿Cuántos han traído invitados acá? Yo he visto que traen invitados los domingos, ¿verdad? Que los veo a su lado y no los conozco. Y digo: creciendo. No dejes de crecer, hermanos. No dejes de crecer en la obra del Señor. Síguete preparando. La iglesia se tiene que preparar en todos los aspectos. ¿Sí? Y dice, por último, sabiendo
que nuestro trabajo en el Señor, nada, hermanos, de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra para el Rey va a ser en vano. Nada, ni una oración que tú hagas por alguien va a ser en vano. Un peso que tú des, hermano, para ayudar a alguien, para aportar y salir y ayudar, eso, hermano, no va a ser en vano. Dios te va a dar la recompensa. Tu fidelidad, hermanos, tu consistencia, tu amor por la palabra, todo, hermanos, no es en vano. Sé que a veces viene ese espíritu de Asaf, como el Salmo 73, ¿verdad? Que dice: en vano he limpiado mi corazón. Y más cuando veo que los que no conocen al Señor, ¿verdad?, se sacian, hasta los ojos se les saltan cuando yo me estoy comiendo mi huevito con frijoles, ellos están comiendo su carne asada. Bueno, lo para así, ¿verdad? Pero Asaf tuvo ese problema. Pero después, ¿qué dijo Asaf? Hasta que entré en la presencia del Señor me di cuenta del fin de ellos. O sea que dijo: no, o sea, a pesar de las luchas y de las pruebas, la recompensa que voy a tener del Señor no se compara. Ellos se gozan en los deleites temporales, pero nosotros, hermanos, esperamos, hermanos, la presencia de Dios, la venida del Señor. Porque nada es en vano, nada es en vano. Todo lo que tú hagas en el reino de Dios tendrá su recompensa. Todo tendrá su recompensa. A Dios no se le olvida nada. Nada, a Dios no se le olvida. A mí se me podrá olvidar, hermano, que llegaste, si acomodaste las sillas y barriste y ni las gracias te di. Quizá a mí o a ti se te va a olvidar, ¿verdad? Que te prediqué con ganas y ni siquiera gracias, pastor. Es más, ni lo compartiste en Facebook. Pero eso no importa, porque yo sé de quién viene la recompensa. El de arriba, hermanos, paga y paga bien. Y Jesús le dijo al hombre rico, le dijo a sus discípulos en relación al hombre rico, le dijo: Él paga 100 veces más en esta vida y en la venidera. O sea que también en esta vida Dios te recompensa. Sí, hermano, Dios te recompensa, pero la mejor recompensa es la que nos espera en el cielo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie.